Hola, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros en Tendencias del canal Televid, lunes, martes y miércoles, 9:30 de la noche. Programa de opinión de este canal. Bueno, hoy tenemos un invitado muy especial, un experto ingeniero, que es el ingeniero Gerardo Rosero. Está en este momento en el departamento de Nariño, su capital Pasto. Está con nosotros hoy. Ingeniero, buenas noches. Buenas noches, Juan Fernando. Un gusto saludarlo a usted y por su intermedio a todos los televidentes, tanto de Medellín como de toda Antioquia. Qué bueno tenerlo con nosotros desde esa bella ciudad de Pasto, porque queremos hablar con usted algo importante, varias cosas importantes del sur del país. ¿Cuáles son? Hombre, nosotros vemos muchas noticias nacionales en televisión y escritas sobre las situaciones de seguridad y un desconocimiento, una desconexión mejor de un gobierno nacional hacia esa zona. No solamente Nariño, sino el Cauca, en fin, y esos inconvenientes. ¿Qué hace tan proclive a la zona de Nariño y de Cauca a que haya unos tropiezos y haya violencia y no se fije un gobierno en las grandes posibilidades que ahorita las vamos a hablar con usted, que puede tener el desarrollo de esa zona? Juan Fernando, sabemos los colombianos de que el centralismo estatal y la ausencia de liderazgo regional en todo lo que se conoce la Colombia profunda, pues ha llevado que la presencia del Estado sea muy débil, y además porque este aislamiento, esta marginalidad se ha convertido en un caldo de cultivo para la presencia de grupos armados ilegales en esta región, sobre todo en la región pacífica y en el sur de Colombia. Pero paradójicamente podemos decir que tenemos grandes potenciales de desarrollo. Fíjese usted cómo nosotros no hemos tenido una visión muy clara de hacia dónde debe ir el Pacífico y el sur de Colombia. Hemos pensado que el gran potencial es la agricultura, la ganadería, pero realmente nosotros en los estudios que hemos realizado hace muchos años coincidimos en afirmar que el mayor potencial de riqueza del sur de Colombia, en especial el departamento de Nariño, indiscutiblemente es la ubicación geográfica, la posición geoestratégica. Pero ¿quién lo ha entendido? Lo ha entendido únicamente los grupos armados ilegales que se han asentado en estas regiones, primero con los cultivos de coca, marihuana y amapola, y por supuesto han convertido esto en territorios prohibidos para la legalidad, y además han generado unos corredores de narcotráfico, de los cuales desde esta región salen al resto del país. Entonces lo que nosotros tratamos desde el sur del país y a través de la Corporación Panamazónica, que tengo el honor de presidir, es exactamente darle un vuelco a esta situación, pasar de un territorio de una economía ilícita a una economía lícita a través de los grandes megaproyectos, pero sobre la base de la ubicación geográfica, de la ubicación geoestratégica de Nariño, no solamente en el contexto colombiano, sino en el contexto del mundo. El ingeniero Gerardo Rosero es un hombre, un referente visionario de las megaobras que requiere y ha estado siempre al frente del desarrollo que tiene Nariño. Voy a dar una pequeña, unas líneas de quién es Gerardo Rosero. Él es ingeniero civil egresado de la Universidad del Cauca, secretario de Obras Públicas del departamento de Nariño,
consultor del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y hoy es el presidente de la Corporación Panamazónica. Ingeniero, de usted se dice que es uno de los más visionarios ingenieros que ha tenido recientemente el departamento de Nariño. ¿Cuáles son, a su manera de leer toda esta situación tan compleja y tan conflictiva en el sur del país, incluido ahí el departamento del Cauca? ¿Cuáles son esas infraestructuras que deben llevarse a cabo en la zona para que al menos haya posibilidad de unos desarrollos importantes que le den posibilidad al sur, y en este caso a Nariño y a toda esa zona del Pacífico, para que tenga una economía vital? Juan Fernando, a lo largo de la historia del país se han intentado 36 procesos de paz y creo que todos han sido fallidos. ¿Por qué? Porque realmente en Colombia no estamos pensando en grande. Aquí nosotros hemos propuesto que la paz tenemos que construirla a través del desarrollo integral, pero fundamentalmente a través de grandes megaproyectos, proyectos estratégicos y estructurales. Para eso, desde la Corporación Panamazónica, nos hemos dedicado al estudio y a la investigación, cuáles pueden ser esos proyectos que hemos avanzado de una manera significativa en los últimos años. En primer lugar, el proyecto del puerto de aguas profundas en Tumaco. En segundo, el proyecto del corredor intermodal Tumaco-Puerto Asís-Belén do Pará. Y tercero, el corredor bioceánico, el ferrocarril Tumaco-Puerto Asís-Arauca-Coveyes. ¿Por qué el puerto de aguas profundas en Tumaco? Porque conocemos todos los que hemos estudiado el tema portuario, que prácticamente el puerto de Buenaventura colapsó. Buenaventura no tiene las condiciones naturales para convertirse en un puerto de aguas profundas. Muy bien, hace algunos años lo decía el exministro Rudolf Homs. Resulta que grandes buques que hoy en día transportan entre 18.000 y 24.000 contenedores, me estoy refiriendo a los buques Panamá, post-Panamá, no pueden atracar en Buenaventura. Entonces tienen que llegar al puerto de Pozorja en el Ecuador. Y de Pozorja se hace el transbordo de carga por tractomulas por todo el Ecuador y llegan hasta Cali y hasta Bogotá. Entonces nosotros hemos identificado conjuntamente con la Armada Nacional un sitio en la bahía de Tumaco que se llama Boyarines, a 1.7 kilómetros de la costa, donde existe una depresión que los marinos llaman zona abisal, un abismo donde hay las grandes posibilidades de construir un puerto de aguas profundas que se convertiría no solamente en el puerto más importante del Pacífico colombiano, sino del Pacífico suramericano, en primer lugar. Permítame, antes de pasar al segundo proyecto que ustedes en esa corporación tan importante que tienen en Nariño y en la zona, ya sabemos los valores, ingeniero, para hacer eso que estaba usted planteando de aguas profundas. Bueno, nosotros en este momento estamos consiguiendo los recursos para empezar el estudio y diseño del puerto de aguas profundas en Tumaco. En el proyecto que nosotros hemos realizado, elaborado, tiene un costo aproximado de unos 20.000 millones de pesos. Pero quiero, para hacerle como referente, tomar como referente cuánto puede costar ese puerto, sí, quiero comentarle que el puerto de Pozorja en el Ecuador, que es puerto de aguas profundas, la primera fase tuvo un costo de 1.100 millones de dólares, pero también los peruanos están construyendo un megapuerto en Chancay, que tiene un costo de 3.600 millones de dólares, se está construyendo, está muy avanzado, más la conexión del puerto de Chancay hacia el interior del Perú, que tiene un costo de 1.000 millones de dólares. Estamos hablando de unos montos muy significativos, pero quiero decirle
que ya hay inversionistas internacionales interesados en este proyecto. Entonces, pero tenemos que entender nosotros que el reto no solamente es construir el puerto de aguas profundas en Tumaco, sino también la conexión con los centros de producción y consumo. Entonces, allí nosotros hemos propuesto un proyecto que se llama el Corredor Intermodal Tumaco, Puerto Asís, Belén do Pará. Mire la importancia de este proyecto. Es importante porque el comercio que se realiza en la Amazonía brasilera, en el norte del Brasil, tendría su salida por el futuro puerto de Tumaco. Para comentarle de un producto, Juan Fernando. Sí. El primer socio comercial de Brasil no es Estados Unidos, es China. Y Brasil exporta anualmente 64 millones de toneladas de soya. El mayor consumidor de soya en el mundo indiscutiblemente es China, por su población, que hoy en día está llegando a los 1.400 millones de habitantes. Entonces, esta soya que exporta el Brasil hacia China tiene que dar toda una vuelta, primero bajar al río Amazonas, aguas abajo, a Belén do Pará, subir por el Océano Atlántico y dar la vuelta por el Canal de Panamá. En cambio, nosotros estamos proponiendo con este corredor intermodal la salida directamente del Brasil hacia el Pacífico por el puerto de Tumaco. Yo he tenido la oportunidad de reunirme en Manaus, que es una ciudad supremamente importante del Brasil, ubicada en pleno corazón de la selva amazónica, y los empresarios que me han invitado a hablar de estos temas están muy interesados. Es el caso, por ejemplo, del señor Maggi, que es el primer productor y exportador de soya del mundo, muy interesado en este tema. Sí. Por eso yo me he atrevido a decirle a los empresarios brasileños que el puerto más importante del Brasil sobre el Pacífico indiscutiblemente se llama Tumaco. Entonces, pero además no solamente se beneficiaría Brasil, también el norte del Ecuador, el norte del Perú y por supuesto la región sur, que nosotros le hemos denominado la región panamazónica. Me refiero a la región pacífica, andina y amazónica y la Orinoquía. Por una sencilla razón, porque el paso más corto, más económico, más fácil y más rápido para integrar la Orinoquía y la Amazonía con el Pacífico es por aquí donde yo estoy en Pasto, en lo que se llama el nudo de los Pastos, para salir al Océano Pacífico por Tumaco. Tendríamos nosotros solamente un paso elevado. En cambio, mire usted, los empresarios del Valle, la clase dirigente del Valle, ellos estaban planteando hace muchos años un sueño, un anhelo de construir el ferrocarril Buenaventura y Orinoquía. Pero le hemos hecho entender a ellos que es una obra supremamente faraónica. En primer lugar, porque Buenaventura no va a tener las condiciones para ser puerto de aguas profundas, pero además porque tendrían que atravesar 3 cordilleras y han planteado en la cordillera central un túnel de 40 kilómetros. Entonces es una obra supremamente faraónica. Entonces ellos han entendido que la mejor opción desde el punto de vista técnico, ambiental, es por aquí donde estamos, por el nudo de los Pastos. Déjeme ir a una pausa y regresamos con usted, ingeniero. Entre otras cosas, antes de irnos, déjeme explicar esto. ¿Por qué estamos hoy hablando de esto? Porque los gobiernos, uno tras uno, no se enteran de la importancia estratégica que tiene el sur del país, más allá de lo que han tolerado tantos, que es la ilegalidad, la coca y demás. Vámonos a una pausa y ya regresamos. Tan importante es este tema porque es de geopolítica incluso, que le voy a pedir a nuestro invitado, el ingeniero Rosero. Tenemos 7, 8 minutos y que volvamos a retomar ese corredor intermodal y la importancia estratégica que tiene para adentrarnos en lo que usted dijo ahorita, el ferrocarril Tumaco, Puerto Asís, Arauca, Coveñas. Bueno, quiero ponerlo en contexto,
Juan Fernando, y a todos sus televidentes. ¿Por qué se llama corredor intermodal? Porque tiene distintos modos de transporte. Sí, claro. Entonces estamos hablando del transporte marítimo, el transporte terrestre y o férreo y el transporte fluvial. Entonces, lo que se trata es de comunicar a Tumaco a través de los Andes nariñenses, como lo he explicado, a través del nudo de los Pastos, y luego ya llegamos hasta Puerto Asís. Puerto Asís se convertiría en el gran puerto fluvial sobre la Amazonía colombiana. Navegaríamos el río Putumayo y luego el río Putumayo desemboca en el río Amazonas, en San Antonio de Izá, cerca a la frontera con Colombia. Y luego sí, navegamos el gigante sudamericano que es el río Amazonas, pasando por ciudades muy importantes como Tefé, Santarém, Manaos, y desemboca en Belén do Pará. Okay. Es un proyecto que además que convoca la atención mundial. Nosotros hemos hablado ya de que este proyecto está basado en la doctrina social de la Iglesia. En primer lugar, la encíclica Popolorum Progressio, cuando el Papa Pablo VI, en su encíclica Popolorum Progressio, manifestó el desarrollo es el nuevo nombre de la paz. Pero como tenemos que proteger también estos ecosistemas estratégicos en el sur de Colombia, pues nosotros también nos acogemos a la encíclica del Papa Francisco, Laudato Si, que habla del cuidado de la casa común. Entonces estamos hablando de dos corredores que son muy paralelos que se cohesionan. Uno, el corredor intermodal, que es un corredor de infraestructura, y otro, el corredor biológico y ecológico, que iría paralelo, para proteger los grandes ecosistemas que tienen en esta región pacífico, andina y amazónica. Hablemos del ferrocarril, ¿qué se piensa? Hasta Coveñas. Juan Fernando, quiero decirle a usted que en el año 1922 el gobierno colombiano aprobó la construcción del ferrocarril de Nariño. Solo hasta 1928 se construyó una parte que se llamó el Ferrocarril del Pacífico en la llanura del Pacífico en el departamento de Nariño, pero quedó truncado. Ese proyecto que fue estudiado y diseñado por unos ingenieros norteamericanos encabezados por Mr. Daniel Ray, consistía ese proyecto en comunicar a Pasto con Cali a través del ferrocarril, a Pasto con la frontera con el Ecuador y un ramal que iría hacia Tumaco. Pero dejaban también ellos abierta la posibilidad de continuar unos estudios desde Pasto hacia la Amazonía. Entonces, fíjese usted la visión que ellos tenían. Estamos hablando ya hace más de 100 años. Entonces, nosotros hemos retomado esas propuestas y hemos planteado conjuntamente un estudio que se ha realizado muy preliminar, por supuesto, con la Reserva Activa de la Armada Nacional del Ferrocarril Tumaco, Puerto Asís, Arauca y Coveñas. ¿Por qué? Porque resulta que nosotros lo que tratamos con este ferrocarril es habilitar 7 millones de hectáreas donde se pueden sembrar en la altillanura, que se llama el proyecto de la altillanura, en la Amazonía, 7 millones de hectáreas para cultivar soya, maíz, arroz, palma africana. Inclusive grandes inversionistas colombianos ya han comprado tierras allá. Y hay, por ejemplo, China, con quien tengo una relación muy cercana, los empresarios quieren que se empiece a explotar la soya. ¿Por qué? Porque la soya que ellos están importando actualmente del Brasil ya es insuficiente para alimentar a 1.400 millones 1.400 millones. Entonces, esa producción que se generaría en la Orinoquía, por ejemplo, le pongo un ejemplo, Juan Fernando. Ahí existe una empresa muy exitosa de producción porcina que se llama Facenda y están exportando carne porcina en grandes cantidades hacia otros países. Entonces, la producción que se genere en la Orinoquía, pues si sale al mercado de Europa, pues saldría por Coveñas, claro, que es el sitio más estratégico, porque también allá tendríamos solamente un paso elevado que es la cordillera oriental.
pero ya los paisas, ¿no?, que son muy visionarios, ya me han insinuado que estudiemos la posibilidad de que de la Orinoquía también salga por el futuro puerto de Antioquia. Exactamente. Y si la en si la Urabá, producción, los 3 puertos en Urabá. exactamente, entonces mire esas posibilidades que nos dan. Y la producción que se venda al mercado de los países de la cuenca del Pacífico, pues tiene que salir por el puerto de Tumaco. Entonces, hemos considerado nosotros, tanto con Naciones Unidas, con la Unión Europea, que nos han apoyado en los estudios preliminares, que estos proyectos que se generan en el sur del país, y Tumaco es la puerta de entrada de todo este desarrollo, indiscutiblemente son proyectos estratégicos de paz. Vuelvo y repito, Colombia no podrá lograr la paz si no enfoca en su desarrollo, pero pensando en grande, en proyectos estratégicos y en proyectos estructurales con los cuales vamos a erradicar definitivamente la violencia, la pobreza y el desempleo que agobia a estas zonas marginales de Colombia. Bueno, sin duda usted ha dado una lección estratégica nacional para resolver buena parte de los problemas que tenemos en el sur del país. Mejor dicho, cuando usted se lance a la gobernación de Antioquia, yo voto por usted. Cuídese mucho. Gracias por habernos acompañado el día de hoy en Televid. Y de verdad, cuente con nosotros para que todo lo que deba desarrollarse en la zona sur del país, en Nariño, el Cauca, para resolver los problemas de violencia y de pobreza, pues pasen por este canal Televid. Muchas gracias por habernos atendido el día de hoy en el programa Tendencias del canal Televid. Gracias. Muchas gracias a usted, Juan Fernando, al canal de televisión. Y quiero decirle que yo también tengo sangre antioqueña. Yo nací en un pueblo de Nariño que se llama Samaniego, que fue fundado por un paisa que vino desde Sonsón en busca de las minas. Esta es una zona muy minera. Ajá. Y a los samaniguenses nos dicen los paisas de Nariño. O sea que tenemos... Somos hermanos, somos hermanos. Así es, así es. Ingeniero, un gusto que hubiera estado con nosotros. A nuestros televidentes, muchísimas gracias por estar con nosotros, al ingeniero. Maravillosa exposición. Nos vemos en otro Tendencias.